Bueno, pues habíamos oído de lo eficiente que era este sistema de trabajo y siempre pensamos que con nuestros alumnos pues había necesidad de marchar más rápido en un sentido o en otro, y pensamos que era una buena alternativa, sobre todo pues por obtener mejores rendimientos académicos y mejores actitudes, ¿no?, frente a su trabajo. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Grupos interactivos me pareció una idea muy original y una manera diferente de tratar con el alumnado. Sobre todo para que se interesasen en la materia y para trabajar más. La coordinadora de la ESO de este centro fue quien me explicó de qué iba el asunto, y una vez lo puse en marcha comprobé que tiene muy buenos resultados. El año pasado estaba en primero de carrera y mi profesor de estructura está trabajando aquí como profesor y nos recomendó que estaban haciendo una idea muy original en las comunidades de aprendizaje. Además las estudiamos y nos recomendó venir porque nos dijo que era una experiencia muy bonita y que nos iba a ayudar mucho para nuestra carrera, por supuesto. Un profesorado que tenga una convicción en su profesión, que es la educación, y que quiera probar algo novedoso y que está constatado que de alguna manera funciona, es un aliciente muy importante, sobre todo porque de alguna manera pues comunidad de aprendizaje acoge toda la comunidad y lo integra dentro de toda la comunidad. Un altre lloc, un altre temps on parlarem amb altres veus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Otra manera de trabajar la asignatura y contar con la ayuda de gente mayor que les podía también influir positivamente en el grupo en clase, y luego trabajar también por equipo, que es una cosa que siempre favorece y ayuda. Los ponemos en diferentes grupos, hacemos que se muevan, hacemos que vayan haciendo actividades diferentes en cada momento con diferentes voluntarios, que es la parte más importante de este programa. Si no estuvieran ellos no se podría hacer. Una técnica bastante novedosa para poder enseñar a los chavales a que ellos hablen entre ellos, a que trabajen en grupo, se respeten el turno de palabra, consigan resolver pues un ejercicio o una actividad. O sea, ellos participan y poquito a poco se ven los frutos. Los grupos interactivos están ayudando a que toda la clase que participan en todos los alumnos se pongan a un mismo nivel y puedan avanzar como un solo grupo, sin que nadie se quede atrás de grandes tensiones, porque yo cuando estaba en la ESO también vi muchas veces alumnos que se quedaban atrás, otros que se aburrían porque iban mucho más adelantados, y es una forma yo creo que de disminuir el fracaso escolar. Porque deja de ser la clase de toda la vida, del profe que explica y los niños que reciben. Hay unas interacciones que para ellos son muy motivadoras. Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. ¿Qué tiempo te puse? El papel de los voluntarios es esencial. Si no estuvieran ellos no se podría llevar a cabo esto. Día a día ves cómo en el trabajo, en las clases, en todo, el hecho de que los voluntarios estemos ahí, pues también es una herramienta muy importante. Les ayuda a respetarse, a trabajar en equipo,
Aportan también, tenemos madres que tienen otra perspectiva, no es el profesor ya, tenemos alumnos de la facultad y alumnos de ciclos también, es otra visión. Hay gente con mucha paciencia, gente con muchas ganas de estar en contacto con los chavales y observo también su manera de comportarse y de interactuar con ellos y me enseña a mí también. Yo creo que es confianza, de que cuando llegan con esa persona pues le dan más confianza o se sueltan. Deben de tener algún enriquecimiento diferente al que están acostumbrados en el día a día en sus clases. Necesitan una ayuda extra que no se las puede proporcionar el colegio porque no hay fondos suficientes o por lo que sea. Entonces, si no hay personas voluntarias, estos niños no pueden llegar a ser lo que quieren o llegar a los objetivos mínimos que están programados. Porque los voluntarios les aportan algo que nosotros muchas veces no podemos aportarles, que es una frescura que ellos ya están acostumbrados a vernos a nosotros siempre con la misma manera de actuar, las mismas técnicas. Y que venga alguien de fuera y que esté una hora contigo y además que sea así más joven y que no te esté echando la bronca todo el rato, sino que te diga, va, pórtate, venga, hazlo, venga, tal. Pues creo que motiva a los alumnos mucho. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena. Les enseñan a respetarse, les enseñan a escucharse, que es una de las cosas que más está costando. Y luego conocer a otras personas que aparte de sus compañeros pueden ser pues, otros alumnos del centro, padres, madres, personal no docente, otras personas que normalmente de otra forma no asistirían a lo que es el día a día de una clase normal y corriente. Esa parte que ellos no conocen de fuera, esa pequeña madurez que tengo yo antes que ellos, esas cosas que a lo mejor en una clase normal no las aprenderían. Pues yo creo que les doy alegría porque soy una persona muy alegre y luego la paciencia que tengo de, por ejemplo, hay un niño que no quiere leer nunca y le digo, va, Jonathan, lee, va, no sé qué, ayudarle a los demás. Me gusta ver cómo los niños aprenden gracias a mi formación, gracias a lo que yo les ayudo, o sea, yo les enseño. Que ayudarles un poco en lo que no entiendan, preguntar más. Como son menos chicos, a lo mejor pueden hacer más preguntas, organizarnos o poner un poquito de orden cuando alguien, no sé, se despistan un poco. Y sobre todo yo creo que un poco de calma en la clase a la hora de hacer ejercicios y tal. Al no ser alguien conocido y verme como alguien de fuera, les puedo transmitir confianza en ellos mismos, que se apoyen entre compañeros, que tengan paciencia si algo no les sale. Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be lots. Sin duda se notan avances en muchos estudiantes con los que hemos trabajado. Saben el para qué se está haciendo esa actividad y ellos contribuyen a una mejoría grupal entre ellos. Más que unos resultados inmediatos, lo que supone es una forma distinta de trabajar. Las primeras clases a las que vine, ya hace bastante, pues sí que estaban, o al menos al ser yo nueva, me dio esa sensación, súper revolucionados, pero mucho. Pero ayer, por ejemplo, sí que me di cuenta, pues mira, los noto como más calmados, más tranquilos, y la anterior vez también. Alumnos avanzados que al principio que sí se aburrían o se enfadaban con otros, ahora han aprendido que si han contestado pregunta antes tienen o que esperar a que todos hayamos terminado o se ayudan unos a otros. Eso no pasaba al principio de ninguna manera. Ahora me conocen mejor y yo los conozco mejor a ellos, sobre todo,
y ya sé por dónde tirar por cada uno para que atienda o para que haga los ejercicios o para que me escuche o para que no discuta con el de al lado. Más que ellos conocerme a mí, yo ya les he pillado el truquillo a ellos. Aquellas unidades en donde hemos hecho grupos interactivos, si lo hemos hecho 2 veces, la materia está más trabajada y los resultados son mejores. ¿Vale? Porque sí, eso sí que se nota, pero una mejoría espectacular de decir ahora van a probar todos, no. Sí que se nota la mejoría, sobre todo en cuanto a los hábitos y en cuanto al trabajo en el aula, eso se nota bastante. En cuanto a la actitud, vamos, eso sí que es alumnos en clase, no hay manera de que hagan nada, no hay manera de que estén quietos. En el grupo interactivo ellos quieren participar, quieren hacer, están entusiasmados. Los resultados son mucho mejores. Sí. Muy bien, yo soy súper contenta. I might not know you in 5 years' time. We might not speak in 5 years' time. We might not get along in 5 years' time. You might just prove me wrong. Llego a casa la satisfacción de ver que los chavales me escuchan, que a veces me hacen caso, a veces no, pero no sé, como que te sientes muy bien contigo mismo ayudando a alguien que te está pidiendo una pequeña ayuda. Poder ir a las clases y ver la vida del instituto durante el día y ver a los chavales más pequeños que están tal, te hace tomarle más el pulso al centro también. Ellos te enseñan a ti porque las generaciones cambian, entonces ellos te ayudan a saber cómo va cambiando y cómo tú les puedes ayudar a que si cambia, tú puedes cambiar con ellos. Yo cuando salgo de aquí pues me siento realizada, pero me siento realizada porque digo, hoy no he perdido el tiempo. Hoy me voy a casa, me siento en el sofá y digo, no he estado por ahí de compras, he estado ayudando pues, a personas que lo necesitan. Pues la verdad es que conocer, porque ya te digo que egoístamente como madre pienso en mis hijas y pienso en la generación suya. Entonces, conocerlos mejor, no solamente a mi hija, sino en general el ambiente que hay. Sentirme que soy útil para algo en esta sociedad. Sinceramente pienso que hay que mejorar muchas cosas. Y aunque sea con eso, que es muy poco, o sea, por poco que sea, si puedo aportar algo, lo aporto. Me voy muy contenta a casa de ver que hacen bien el trabajo y que me prestan atención cuando les hablo. También hay días malos, pero bueno, la verdad es que muy contenta. Me enriquece a nivel personal, me transmiten cariño, me transmiten la sinceridad de un niño, tal y como lo dicen, tal y como lo sienten, ¿sabes? Me transmiten pues muchas cosas que ya he olvidado como mayor.